Bueno, nos había quedado simplemente desde este slide, desde el 18, para conversar acerca de la incorporación de capital humano y cómo había hecho Monkey y Romero para asegurar que existía convergencia entre los niveles de renta per cápita por países o cómo podría condicionarse para que esto exista. Pues este paper empieza, digamos, tratando de reivindicar el modelo de Solow, partiendo de la siguiente función de producción, que es la función de producción neoclásica, al estilo Cobb-Douglas, simplemente que aparece el trabajo aumentado por la tecnología y no la tecnología como potenciador de toda la función de producción. Pero es otra, cualquiera de las dos maneras, digo, va a funcionar como A, va a ser entonces el coeficiente del stock de tecnología existente. Todavía no está el capital humano acá, ahora vamos a ver por qué, cómo se incorpora. Entonces, con esta función de producción, ¿sí? Determinando el PBI de esta manera y pensando que el crecimiento de la población se da una tasa N y el crecimiento de la productividad o de la tecnología se da una tasa M, con estas funciones, partiendo de un L0 y de una sub 0, funciones exponenciales, y asumiendo que el ahorro es igual a la inversión y que el capital es igual al estado estacionario, o sea que me voy al slide 6 y estoy tratando de hallar esta misma relación que habíamos encontrado acá, nada del otro mundo, o sea, simplemente con la nueva ecuación, me doy cuenta que llego a este nivel de capital de estado estacionario, que está dado por el ahorro dividido por los factores de depreciación, n más delta más m, elevado a la 1 sobre 1 menos alfa. Similar a la otra ecuación, desaparece el stock de capital tecnológico o de A, la tecnología, y aparece la tasa de crecimiento de la misma en el denominador. Si tomo el PBI que tengo de la primera ecuación del modelo, lo divido por las cápitas, lo que me voy a encontrar entonces es que esto es función del stock de capital y la tasa de crecimiento no de la población, pues ya no estoy en cápitas, perdón, sino del stock de tecnología o la productividad, como le quieran llamar. Por lo tanto, sustituyo al capital de estado estacionario, este K, por el K estrellita que había llegado acá. Bien sencillo, eso no digo, sin trucos, es puro álgebra. Y lo que me voy a encontrar es que este es el ingreso de estado estacionario. Y entonces el ingreso de estado estacionario depende de todas estas variables. Lo que está dentro es el capital del estado estacionario. Lo que está dentro es S sobre N más delta más M a la 1 sobre 1 menos alfa. Elevado a la alfa. Acá falta, pero esta escala alfa. ¿Sí? Por el crecimiento de la tecnología. Si tomo logaritmos y a ambos lados, lo que me queda es una ecuación entonces que puedo estimar y puedo regresar, digamos, es observable. ¿Por qué? Porque lo que tengo es el logaritmo del PBI per cápita, lo conozco, alfa va a ser un coeficiente, alfa sobre 1 menos alfa va a ser otro coeficiente, el logaritmo de la tasa de ahorro lo puedo aproximar mediante la inversión a PBI, asumiendo que el ahorro se iguala con la inversión. Acá hay algo interesante que es, hay que pensar si estamos hablando de una economía abierta o economía cerrada. Por ahora, digamos, es como que no nos interesa. De todas formas, hay un debate interesante de una paradoja que también se llama Feldstein-Horioka, que establece que el ahorro interno tiene que ver con la inversión interna. Digamos, hay una correlación importante entre las dos, independientemente de la cuenta corriente, ¿no? Pero bueno, eso lo dejan para economía internacional, ¿no? Y después lo que tienen es queda restando lo que está en el denominador de esta ecuación, que es básicamente la curva o la parte de la depreciación, llamémosle, más un error. Bien. Esto lo puedo observar, tasa de crecimiento, tasa de depreciación y tasa de crecimiento de la tecnología, se asume un valor. Bien. Una vez que tengo esto, se asume un valor, digo, para cada país, ¿no? Esto se puede ir viendo para cada país, cómo fue evolucionando su productividad total de los factores. Por lo tanto, puedo tener entonces una estimación, lo puedo correr. Y acá está hecho para tres tipos de muestras: países no petroleros, países de renta media y países pertenecientes a la OECD. ¿Cómo vendría a ser este? Cuéntame, por lo general, digamos, vos tomás los no petroleros para que no te influyan los shocks del petróleo en el medio.
Después tomás lo de renta media y los ricos para ver si hay algún tipo de diferencia. Bien. Cuando tiras esa regresión, ¿qué es lo que te da o qué es lo esperable que nos tiene que dar? Básicamente que esto y esto sean igual, los signos que acompañan a la tasa de ahorro y a las partes de la depreciación N más delta más M. ¿Por qué tienen que ser iguales? Bueno, son los que surgieron del modelo, pero tienen que ser iguales y con signo opuesto. Y cuando me fijo, acá está la regresión para las tres muestras, tiene un R cuadrado del 60 de 0,6, parece, digamos, que explica bastante, y tiene sus coeficientes que es 1,42 para el caso del total de la muestra de países no petroleros y de menos 1,97. O sea que el signo más o menos va bien, no es exactamente igual en términos opuestos para los países de la OECD, aproxima un poco más, pero de todas formas todavía le falta. Algo interesante que surge acá es después lo que puedo hacer es restringir acá la regresión para que sí me den iguales los coeficientes. Lo estoy forzando de alguna manera para que mejore el ajuste. Independientemente de eso, a mí me interesa que la restricción, que la correlación libre, digamos, sea la adecuada. El alfa implícito que sale de esa restricción libre es 0,6 para cada uno de los casos, excepto para los países del OECD, que es 0,36. ¿Cuál era el error que veía Mankiw, Romer y Weil en este trabajo? Principalmente que había una sobreestimación de alfa. Alfa es la participación del capital o de la remuneración total del capital sobre el PBI, sobre el total de los ingresos. Y esa sobreestimación o ese alfa estimado para la economía americana, al menos que era lo conocido, era de un tercio, de 0,33, 0,3. El 0,6 es un nivel muy elevado. Entonces no quedaban de acuerdo, decían, mira, no aproxima muy bien, en el signo va bien, más o menos parecen de valor, pero deberían ser más igualitos entre ellos, y además sobreestima el alfa. Algo nos estamos olvidando o algo no estamos teniendo en cuenta. ¿Qué no estamos teniendo en cuenta? Bueno, agreguemos el capital humano al modelo. Bien, ¿cómo lo vamos a agregar? Simplemente que en la función de producción aparezca el capital físico y el capital humano, donde alfa ahora es la remuneración y el peso que tiene el capital físico, y el beta es la remuneración y el capital, la remuneración y el peso, el capital, la remuneración en el stock la remuneración en el flujo, perdón, de ingresos y cuánto otorga o cuánto contribuye a generar producto, la cualificación, el capital humano, multiplicado también por el stock de población, por la fuerza de trabajo. Ese beta vendría a ser como una medida de cuánto adhiere a la producción estar cualificado o que esta fuerza de trabajo esté cualificada. La suma de alfa, beta y alfa y el otro coeficiente tiene que dar 1, por lo tanto este, en vez de ser otra letra griega, es 1 menos alfa menos beta. ¿Para qué? Para que seguir teniendo una función que cumpla con los requisitos de las condiciones de nada. Voy a tener dos leyes de movimiento, la ley de movimiento de capital físico, donde tengo una curva de ahorro y una curva de depreciación, y una curva de ahorro y una curva de depreciación para el capital humano también. O sea, se asume que el capital humano se deprecia también a alguna tasa y esa tasa es similar a la del capital físico. Y que esté muy bien, este capital humano hay que generarlo y hay que invertirlo, hay que ahorrar en este capital. ¿Qué quiere decir? Hay que invertir tiempo, horas de estudio, horas de preparación, horas de lo que fuese, para generar este capital humano. Y este se deprecia con el paso del tiempo también. Bien, de la misma forma que se resolvía para la ecuación 6, que después volvimos a ver en la otra ecuación, acá se vuelve a resolver para el capital humano y para el capital físico. Ecuaciones análogas a las 6. De vuelta, tomando el logaritmo, uno llega a esta ecuación. Esta ecuación lo que me dice es, de vuelta, los mismos coeficientes que antes, aparece el alfa sobre 1 menos alfa menos beta sobre 1 menos alfa menos beta, menos alfa más beta sobre 1 menos alfa menos beta. Cada uno por su curva de, multiplicado por su correspondiente, ¿no? Variable.
¿De dónde es que salen los datos acá? Salen de una tabla que se llama bueno, en realidad salen de unas tablas que se llaman, que son las tablas de Heston y Summer, las Penword Table, que ustedes las pueden consultar, ahora están mejoradas. En ese momento recogían bastante bien estos elementos como para poder correr la regresión. Si se fijan, no está el ahorro, pero está la inversión al producto, y es esa aproximación que uno más o menos puede tratar de transmitir. Una vez que uno corre esa regresión, ahora corregida, lo que termina dando es lo siguiente, básicamente. Noten lo que tengo acá, es un R cuadrado para muestras sin restringir de 0,51, son una variable, cayó incluso es una regresión, perdón, un R cuadrado de 0,78, ¿sí? Es creciente, sumó una variable, digo, explicativa, obviamente, digamos, va a crecer, pero bueno, se incrementó a casi el 80%, bastante elástico fue. Y lo que me encuentro es que en signo, esto es 0,7 y esto es menos 1,73. No tienen que ser iguales, pero fíjense que el otro coeficiente, ¿sí?, que vendría a ser este, el beta sobre 1 menos alfa menos beta, es 0,66. ¿Qué implica esto? Que si este es 0,69 y este es 0,66, que alfa y beta son más o menos parecidos. Si alfa y beta son más o menos parecidos, los dos tienen que valer, o están valiendo alrededor de 0,3, que es lo que están acá abajo, es un sistema de ecuaciones, lo pueden resolver, y el alfa implícito 0,3 y el beta implícito 0,28, 0,3 para el resto de las muestras, 0,37. Para los países del OECD me está diciendo encima que tener una población cualificada me incrementa el producto o me da un gap diferencial o tiene un peso en la producción del mismo tamaño que el capital físico. Entonces, añadiendo el capital humano, puedo explicar el 80% de las diferencias o puedo explicar el 80% de cómo se compone el PBI per cápita de cada país. Y eso ajusta bastante bien al modelo de Solow, y lo que es testigo de que ajuste bastante bien al modelo de Solow es el signo de los coeficientes que tengo acá, son los signos predichos. Y no solo el signo, sino también su magnitud y el alfa y el beta respecto a lo observado. Principalmente el alfa, que está medido por fuera y era la presunción de que daba alrededor de 0,3. ¿Sí? Aunque le sorprenda, para Estados Unidos, digo, era el dato que era conocido en ese momento, y otras economías avanzadas, pero no es 50 y 50 como se pretende, en Argentina no se llega, sino que la distribución del ingreso por lo general ya está sesgada hacia W por L, no hacia el superávit bruto de explotación. Acá entonces era 0,3, 0,7 se lleva la remuneración del trabajo. Bien, los resultados así entonces apoyan fuertemente al modelo de Solow, y lo que sí le cabe como crítica quizás a este modelo es principalmente que es una muestra chica, es una muestra que puede estar, digamos, viciada, es una regresión simple, hay varios temas como para establecer que acá no hay causalidad directa o una explicación tan lineal. En cualquier test econométrico lo van a tener, digo, con más o menor sofisticación, siempre la herramienta se la puede criticar. Pero sí que hay una crítica muy fuerte hacia la media de capital humano que utilizaron los autores. Las críticas, al menos que yo leí, ¿sí?, respecto a este trabajo es que los autores intentaron con distintas medidas de capital humano hasta que encontraron que la secundaria o el nivel o de haber terminado la secundaria era un buen indicador de cómo eso podía predecir a los distintos niveles de renta per cápita. Y la verdad es que parece que está viciado de antemano, porque no es que eligieron una variable en particular y la pusieron en el modelo, sino que probaron con varias y con esta justo, y entonces, digamos, ahí es que encontraron que era la variable adecuada. Es una de las principales críticas que se le hace al modelo. Esto se volvió a correr. Hay varios trabajos de Mankiw, Romer y Weil actualizados, podríamos decirles. Es un paper de 1992. Piensen que pasaron ya 30 años y en ese tiempo hubo lugar como para volver a hacer test y más sofisticados. Los pueden encontrar, hay varios papers, si necesitan ahí me piden y les comparto.
Pero bueno, eso era lo que nos quedaba por ver. Quería grabarlo en 15 minutitos y ya siguen con la clase de Ariel. ¿Ok? Bueno, nos vemos el viernes en la clase de repaso. Chau, chau.